el programa económico de Caputo presenta dificultades para sostener la paridad cambiaria en hechos objetivos. El cálculo que hace cualquier junior en economía en cualquier banco, que la paridad teórica te da muy por arriba de la paridad oficial, con lo cual la expectativa de evaluación es real. Es que hay dos señales fuertes que expresan las dificultades del gobierno para sostener la actual paridad cambiaria, el actual valor del dólar. Ajá. Uno es que tuvo que aceleradamente bajar los derechos de exportación al sector agropecuario para intentar que haya una mayor liquidación. Esta es la primera señal. Y la segunda señal de dificultad es que, más allá de las palabras amables, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con un aporte extraordinario que vienen prometiendo desde mediados del año pasado, no cierra. Entonces, yo no digo que va a ir a 3.800. Yo lo que digo es que, porque eso sería que dolarizamos la economía, eso no es así. Pero sí es lógico suponer que cuando la brecha es tan grande y vos tenés un bajo nivel de reservas, bueno, la presión cambiaria puede ir mucho más arriba de los 1.100. Entonces, estás en el peor de los mundos. Esto se vivió. Si vos creas este escenario donde además tu principal socio comercial devaluó un 20%, Brasil, me estoy refiriendo, bueno, se te van juntando los porotos para el guiso. Economista, ex secretario de Comercio, ex diputado nacional, Roberto Feletti, bienvenido. Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo, Walter Pedraza, te saludamos en la 530. Roberto. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes al resto del equipo, a todos y todas los que nos escuchan. Bien, bárbaro. Acabamos de presentarte, estuvimos hablando bastante de lo que dijo el presidente, en fin, de un fin de semana un poco intenso, ¿no? Por estos días tan intensos que están viviendo en materia económica. Y Roberto, arranquemos por la insistencia, ¿no?, del presidente de decir que no va a devaluar. Lo sabemos por la historia nacional, que muchas veces cuando un presidente o un ministro dicen que no van a devaluar y son interrogados sobre ese tema con asiduidad, bueno, es porque de verdad hay un peligro de devaluación. ¿Cómo lo evaluás al escenario? Mirá, el escenario del sector externo es complicado, fundamentalmente porque no han acumulado reservas en el Banco Central, a pesar de la gran oferta de dólares que tuvieron en el año 2024. El año 2024 tuvieron dos grandes fuentes de divisas. Una fue el voluminoso superávit de la balanza comercial, el excedente entre lo que exportamos e importamos, que superó los 18.000 millones de dólares. Y por el otro, el éxito del blanqueo, allá por la primavera, que le aportó 23.000 millones de dólares. Estás hablando de la friolera de 41.000 millones de dólares de oferta, y sin embargo las reservas de Banco Central permanecen estancadas en torno a los 30.000 millones de dólares. Y el gobierno arranca el verano con malas noticias para sostener esa paridad cambiaria. Vos pretender sostener la paridad del dólar en torno a los 1.100 pesos, si no acumulaste reservas en Banco Central, si el dólar de paridad teórica, digamos el dólar de dolarización, el dólar de cambiar todos los pesos por dólares con las reservas brutas, todos los pesos existentes, te da muy por arriba del tipo de cambio oficial, más de 3 veces, lo cual te da 3.800 pesos. El dólar de paridad teórica es una paridad teórica, todo el mundo calcula, agarra todos los pesos que existen en la economía, los divide las reservas brutas, sobre eso, y vos tenés en 1.100, te alienta la expectativa de evaluación. Pero lo más importante en los efectos prácticos es que hay dos señales fuertes que expresan las dificultades del gobierno para sostener la actual paridad cambiaria, el actual valor del dólar. Uno es que tuvo que aceleradamente bajar los derechos de exportación al sector agropecuario para intentar que haya una mayor liquidación. Esta es la primera señal, que fue apresurado. Recordemos que el ministro Caputo volvió de Davos a tomar una medida que él no estaba muy de acuerdo y venía dilatando, y sin embargo lo hicieron. O sea, operaron, en lugar de una devaluación monetaria, una devaluación fiscal. Mejoraron el tipo de cambio para un sector. Esta es la primera señal de dificultad. Y la segunda señal de dificultad es que, más allá de las palabras amables, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con un aporte extraordinario que vienen prometiendo desde mediados del año pasado,
no cierra. Entonces, vos no tenés una liquidación de divisas a esta paridad y tenés que bajar los derechos de exportación. Y por el otro, el acuerdo con el fondo se dilata. ¿Por qué? Porque le están pidiendo una apertura del mercado cambiario, o sea, una desregulación del mercado cambiario. Y el gobierno sabe que con este nivel de reservas, una desregulación del mercado cambiario puede presionar muy para arriba el valor del dólar. Entonces, dos señales de que al gobierno... El presidente hoy sale a hablar imprevistamente en un canal amigo y dice no vamos a devaluar. Sí. Ahora, lo dice en un momento donde el programa económico de Caputo presenta dificultades para sostener la paridad cambiaria en hechos objetivos, ¿no? La baja de retenciones y el acuerdo con el fondo que se dilata. Y hoy, según los trascendidos, yo todavía no lo tengo confirmado, pero bueno, no sería imposible porque viene ocurriendo casi diariamente, el Banco Central tuvo que liquidar 400 millones de dólares para sostener la paridad del dólar financiero, que es para personas físicas, dólar MEP, es el que normalmente compra el ciudadano común, dólar MEP. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una presión para pagar los saldos o las demandas de todo lo que fue el turismo al exterior. Es decir, el gobierno fomenta con una paridad cambiaria baja la salida de dólares por la vía del turismo al exterior y bueno, empiezan a venir los saldos de tarjeta o también gente que intuye, y todos sabemos que cuando el dólar está muy barato se protege. Y se protege. Todos sabemos que cuando veranear en la costa es más caro que veranear en Brasil, digo, para ponerlo bien gráfico, es algo que no va a durar. Esa dice la historia, ¿no? Entonces, bueno, vos tenés señales, por un lado, concretas de la macroeconomía, que hay una baja de derechos de exportación para mejorarle el tipo de cambio al sector agropecuario. Sí, que tampoco funcionó, ¿no? De primera... Por ahora no, claro. Por ahora no, la liquidación de divisas no aumentó. Y por el otro, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que siempre es inminente, se viene dilatando. Entonces, todo el mundo empieza a preguntarse sobre esta situación. ¿Sí? Claro. Es una situación difícil. Y por el otro, el cálculo que hace cualquier junior en economía en cualquier banco, que la paridad teórica te da muy por arriba de la paridad oficial, con lo cual la expectativa de devaluación es real. Es real, la expectativa de devaluación es real. Bien, hasta ahora con todo lo que nos has comentado tengo como para hacerte 100 preguntas, ¿no? pero voy a... fuiste muy claro. Y quiero fundarlo en lo que exacto, fuiste muy claro, pero pregunto, vos decías que el dólar tendría que estar haciendo los cálculos en 3.800. Si vos dividís todos los pesos, que tendría que estar, para. A ver, por eso le pregunto, porque yo no digo que tendría que estar, yo te digo, si vos quisieras dolarizar la economía mañana, vos quisieras cambiar todos los pesos que existen por dólares con las reservas brutas que hay, olvídate las netas que son, tomá las reservas brutas y tomá todos los pesos que circulan y que están depositados en los bancos, te da 3.800. Esa es una paridad teórica que se calcula respecto al tipo de cambio oficial para decir, bueno, si el tipo de cambio oficial está muy por debajo de esa paridad teórica, hay expectativa de evaluación. Ahora, ese no es el valor del dólar. Ahora, si ellos desregulan el mercado cambiario, o sea, liberan el cepo, con el nivel de reservas que tienen, 30.000, 29.000 millones de dólares que tienen hoy, frente a la cantidad de pesos que existen en la economía, seguramente la presión cambiaria va a hacer que ese tipo de cambio en 1.100 o los dólares financieros que están flotando en 1.100 y pico no se pueda sostener. Es decir, el central tendría que salir a vender mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos pesos y hay una percepción que el valor del dólar está retrasado y hay una demanda contenida. Entonces, yo no digo que va a ir a 3.800. Yo lo que digo es que, porque eso sería que dolarizamos la economía, eso no es así. Pero sí es lógico suponer que cuando la brecha es tan grande y vos tenés un bajo nivel de reservas, bueno, la presión cambiaria puede ir mucho más arriba de los 1.100. Bien. De fijar un valor pero sí va a ir más arriba. Por algo también no se cierra el acuerdo con el fondo, porque si no, para un gobierno libertario que hace un culto de la libertad de mercados, bueno, ¿por qué no libera el principal precio de la economía, que es el dólar? Sí.
el fondo aporta los 11.000 millones de dólares que dicen que va a aportar, los ponen en la reserva y lo liberan. Entonces ahí hay una tensión con el ministro Caputo. Sí, clarísimo. Igual Milei dijo... No queda claro que yo no digo que... No, quedó claro, por eso repregunté. Por eso repregunté. Un excedente de pesos, porque también es otra de las tantas falacias del gobierno, que ellos iban a matar al Banco Central, no iban a emitir más pesos, iban a poner pena de muerte al que emitiera. La realidad es que vos tenés hoy un nivel de pesos en la economía, el agregado monetario total, lo que se llama agregado monetario total, más alto que el que tenía Sergio Massa como ministro de Economía. Entonces digo, todas estas cosas que se dicen, por eso tenés la expectativa de tensión devaluatoria, porque no juntaste reservas en Banco Central y mantenés un volumen de pesos cuya paridad te da tan alta, bueno, empezás a tener expectativa devaluatoria. Sin embargo, el presidente dijo que el dólar se tiene que caer como un piano. Y si ellos hubieran acumulado reservas en Banco Central, sí. Pero él lo afirmó, hoy lo afirmó. Si ellos, en lugar de acumular, desde que comenzaron su gobierno hasta ahora, un neto de 6.000 millones de dólares, ponerle redondo 7.000 millones de dólares en algo más de un año, frente a 18.600 de superávit, es decir, hubieran acumulado, en lugar de 7.000, hubieran acumulado 12, 13.000, y de los dólares del blanqueo hubieran generado un escenario en el cual hubiera una mayor presencia en los bancos, hubieran logrado mayor confianza, bueno, probablemente con un nivel de reservas que estuviera en 40.000 millones de dólares, y seguramente las tensiones cambiarias serían menores, porque esa paridad que yo te digo bajaría. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque el carry trade o la bicicleta financiera que arma Caputo, que es lo mismo que hizo en el 2018, que es el precio que vos le pagás a los excedentes de pesos, a los tenedores de activos financieros en pesos para que se queden en pesos y no se vayan al dólar, es una tasa de rentabilidad en dólares muy alta. Bueno, cada tanto hay que pagarlo, cada tanto el inversor realiza ganancias. Entonces, esa bicicleta va durando mientras van entrando dólares, y eso no te permite acumular en Banco Central. Y por el otro, un tipo de cambio que está retrasado respecto de la rentabilidad que necesita el sector más competitivo de la Argentina, que es el sector agropecuario o el sector turístico, bueno, también te impide el flujo de divisas positivo por el lado comercial. Bien. Entonces, estás en el peor de los mundos. Esto se vivió. Si vos creas este escenario donde además tu principal socio comercial devaluó un 20%, Brasil, me estoy refiriendo, bueno, se te van juntando los porotos para el guiso. Por el otro lado, este entusiasmo por Trump, lo que se está encontrando del otro lado es que hay un Estados Unidos proteccionista, con lo cual te restringe los dólares comerciales, te restringe el poder de compra de Estados Unidos a bienes argentinos, y por el otro, un Estados Unidos que quiere fortalecer el valor de su moneda porque se ha depreciado efectivamente y quiere fortalecerlo, con lo cual un dólar fuerte y un Estados Unidos proteccionista te quita dólares comerciales y te quita dólares financieros, te quita flujo de divisas, y Brasil te quita flujo de divisas. Entonces el gobierno hace una apertura noventista en un mundo proteccionista, en guerra, cerrado, de crisis de hegemonía, todo lo que podemos decir de la situación internacional. O sea, se inserta mal en el mundo. Entonces, ¿cuál es? A ver, yo tengo superávit comercial porque hay una recesión brutal. Yo logré estabilizar con una recesión brutal. Bueno, aprovecho el beneficio de la recesión. Bueno, junto dólares en Banco Central para estabilizar el valor del dólar. No, permito la bicicleta financiera. Tener un blanqueo, me entran divisas. Bueno, con eso logro sostener los dólares en los bancos, las reservas. Y bueno, vuelvo a meterlos en un rulo de préstamos. Bueno, entonces, y por el otro, genera una política exterior que va a contramano de lo que pasa en el mundo, incluso de lo que consideraríamos nuestro principal aliado, que dice, bueno, yo voy a poner aranceles, yo voy a fortalecer el dólar, con lo cual voy a tener menos dólares financieros, menos dólares comerciales. Y nuestro principal socio comercial, que yo no podré querer nada a Lula porque es un comunista, qué sé yo qué, pero es socio comercial y devalúa un 20%, y vos querés sostener este proceso, bueno, eso explica también por qué el presidente, que es raro, tenga que aparecer en un canal amigo y a la mañana dando un reportaje
sosteniendo su política macroeconómica. Él, cuando lo tendría que haber hecho el ministro, ¿no? De paso, para eliminar los rumores de renuncia de Caputo que circularon el fin de semana, que yo no me hago cargo, pero existieron. Así es. 10.000 millones de dólares son las reservas negativas al día de hoy, ¿no, Roberto? Por lo menos eso es lo que informa ese es el el Banco cálculo. Central. Si yo en ese sentido, vos fíjate que yo siempre hablé de reservas brutas. Esas son las reservas netas, porque se calcula que se trae el swap chino, se traen los encajes que hay en Banco Central, con lo cual los encajes de los depósitos en dólares, para que los oyentes nos entiendan, pues los bancos tienen que reservar de los depósitos que reciben una parte y dejarlos en caja, eso se computa como reservas, obviamente se netean de lo que serían las reservas líquidas. Efectivamente, de todos modos, mira, yo no quiero, porque eso sí sería agitar, viste, una cosa, yo quiero quedarme con el volumen de reservas brutas que figuran en el central diario, que son 29.000 millones de dólares, porque si no estamos haciendo, pareciera que uno también en la profesión, y si hay una corrida en los bancos, no quiero entrar en esa discusión, porque si no, efectivamente, a nosotros nos lo hacían en nuestro gobierno también. Entonces, no me parece... El peso de un excremento, decía Milei. No lo quiero reproducir porque es colocarme en una posición alarmista. Sí te quiero decir, mirá, tuvieron que de raje bajar las retenciones y el acuerdo con el fondo se dilata. Eso es concreto, real. Y el nivel de reservas que tienen no da para aguantar esta paridad si abrieran el cepo. Estos son casos concretos. El otro, sofistiquemos la medición, qué sé yo. Prefiero no entrar en esa discusión. Ahora estamos hablando con Roberto Feletti, economista, ex secretario de Comercio, ex diputado nacional. La pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque estamos viendo una crisis importante, ¿no? De lo que predicó el gobierno, de lo que predicó Milei, una descripción clara. Incluso entiendo, Roberto, lo mismo que está diciendo Cavallo, ¿no? El tema de que hay un... No me compares. No. Pero bueno, pero Cavallo está haciendo un análisis que dice, no hay dólares, es insostenible. Está diciendo eso, no hay reservas. Uno está diciendo hechos objetivos para no ser alarmista, pero el hecho concreto es que desde el escenario internacional, como te señalaba antes, la política de Estados Unidos, que tu compañero bien claramente lo señaló y me lo recordó con la suba de aranceles en acero y aluminio. Sí. La dilación en el acuerdo con el fondo y el aporte extraordinario del fondo, la baja de retenciones, la no acumulación de reserva de Banco Central, la actitud del presidente que aparece hoy a la mañana en un canal dando un reportaje cuando, en mi opinión, tendría que haberlo hecho el ministro de Economía. Sí. Esos son todos por señales, claro. Son señales. Y después se enojó. Vos decís, vamos a hacer un guiso y te van apareciendo los porotos, los garbanzos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Me parece que el gobierno va a intentar, por un lado, redoblar el ajuste fiscal. O sea, así como te dije, bajó las retenciones al agro, con lo cual en menos recaudación va a tratar de bajar el gasto. O sea, va a redoblar la presión del ajuste. ¿Y lo va a redoblar dónde? En el gasto a las provincias. Con lo cual va a haber una presión sobre los gobernadores en los próximos meses fuerte. O sea, lo que no puede hacer del sector externo va a hacerlo en el sector público, para tratar de por ahí contener o mantener el ancla inflacionaria. Eso por un lado. Y por el otro, me parece que va a extremar la negociación con Estados Unidos, y en ese marco vamos a asistir a procesos de entrega de activos argentinos y recursos naturales, o ofertas, no sé si entrega, pero ofertas, que puede ser vergonzoso, que puede recordar al pacto Roca-Runciman, cuando la desesperación de la oligarquía en la década del 30 del siglo pasado por mantener el vínculo con el Imperio Británico llevaba a hacer concesiones extremas. Me parece que hoy vamos a un escenario de redoble del ajuste sobre las cuentas públicas, que van a impactar más definidamente en las provincias. Recordemos que el gobierno inicia su segundo año de mandato sin presupuesto, lo cual es una vergüenza para todos los republicanos, para todos los que hablaron
en contra de el peronismo, vulnerando las instituciones, es una vergüenza, es vergonzoso. ¿Dónde está Poder Ciudadano? ¿Dónde está este hombre Sapsay que hablaba que Cristina no tenía título? ¿Dónde están todos estos comunicadores que se rasgaban las vestiduras por pérdida de institucionalidad? Un gobierno fraudulento, porque el presupuesto es una ley madre y la ciudadanía tiene que estar informada de lo que hace el gobierno, y tiene que el gobierno tener un programa de funcionamiento. Es una vergüenza que nadie diga nada, que el gobierno por segundo año consecutivo no va a tener presupuesto. Es una vergüenza. Esto por un lado. Entonces, va a redoblar el ajuste fiscal con centralidad de caja, porque como no hay presupuesto va a manejar la caja como se le antoja, a vos te doy, a vos no te doy. Otra que el látigo y la billetera que hablaba, esto es muchísimo peor. Y por el otro, yo creo que va a ser una sobreactuación, ya lo vimos en lo que es la retirada de la Organización Mundial de la Salud, una sobreactuación de alineamiento con los Estados Unidos y una oferta de activos argentinos para ver si logra destrabar la ayuda del fondo. Roberto, perdón si me excedí por no, para nada. Yo fui viceministro de Economía. Exacto. El ministro era Amado Udú, y nosotros en el 2011 tuvimos que gestionar sin presupuesto. Una oposición que, como tenía mayoría circunstancial, nos dejó sin presupuesto y no tuvo piedad. Y hoy estamos viendo un gobierno que por segundo año consecutivo se maneja sin presupuesto. Roberto, te decía, todo parece indicar, por lo menos para los ojos de los neófitos como nosotros, que el camino es inexorable, que haya préstamo del Fondo Monetario o no haya préstamo del Fondo Monetario, mientras se mantengan estas políticas, más tarde o más temprano se va hacia una devaluación, inexorablemente. Y el fondo el fondo no dice que hay que devaluar, pero los trascendidos, esto sí no es oficial, pero los trascendidos es la desregulación del mercado cambiario. Como yo te decía antes, con este nivel de reservas y con el volumen de pesos que hay en la economía argentina, una salida del cepo de la regulación cambiaria y te va a presionar el tipo de cambio al alza de un modo relevante, sí. Y así le den los 11.000, los 15.000 millones que se plantean. Bueno, eso lo dijo Cavallo, ¿no? Ya que lo mencionamos. Se lo van a reventar en el... Y hay que ver, ahí hay que ver, si le permiten a Caputo el manejo discrecional de los 11.000 millones de dólares... Sí, lo que explicaste antes. Bueno, ahí, como llegaron, se fueron. ¿Y qué papel juega en eso? Si fortalece el nivel de reservas, bueno, ahí tienen mayor capacidad de administrar la salida del cepo. Y dentro del Fondo Monetario Internacional, vos que los conoces bien, ¿qué papel juega dentro de esa autorización, para que lo haga o no, el Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación, el que dirige Celia Pazarjotiu? Mira, yo creo que hay más que la burocracia interna del fondo, que existe y que son como buenos burócratas, y no los culpo, temerosos, cuidadosos. Ahí hay que ver qué juega el Departamento de Estado, o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Bien. La otra vez le costó el cargo a varios, ¿no? Autorizar ese préstamo. La otra vez, bueno, sí. Werner es un ejemplo. Y es su bronca contra Caputo. Claro. Tal cual. Bueno, y lo mismo pasó en el 2001 a Ann Kruger, digo. Sí, Roberto, Argentina se ha llevado puesto varios de la burocracia del fondo. Roberto, para terminar, y nos queda a todos la duda, ¿no? Porque el presidente hoy dijo que va a haber fondos frescos, dijo que hay fondos frescos, pero que no vamos a tener más deuda. ¿Cómo es eso? No, bueno, eso es una falacia. Eso es una falacia. Bien, nosotros lo interpretamos de ese modo, pero vos sos el que nos puede decir. A ver, las formas de ingreso de divisas a la Argentina y a otros países emergentes es un excedente de balanza comercial importante, que lo tuviste y lo perdiste, o por lo menos no lo aprovechaste en su totalidad. Un flujo de inversiones, un ingreso de capitales fuertes, que para eso está el RIGI, pero creo que el RIGI no se va a materializar hasta después de la elección de medio término, si es que ven esto consolidado y si es que hay
desregulación del mercado cambiario, porque nadie va a entrar dólares y no sabe cómo los puede sacar. Y 3, efectivamente, por la vía de la deuda. La deuda puede ser en los mercados internacionales, que le están cerrados a la Argentina, exacto, o por financiamiento multilateral, le hace Fondo Monetario Internacional o los bancos de desarrollo. No hay mucho más, O te entran inversiones, o aprovechás el excedente de balanza comercial, o tomás deuda en el mercado privado o en los multilaterales. No hay mucho más. Bueno, pero vamos a estar más endeudados. Si tomás deuda, sí. Si claro, te aporta el fondo $11.000 millones más, sí. Bueno, listo. Era natural. Estábamos... A nosotros nos parecía casi obvio, pero como el presidente dijo que deuda, te va a estar más salvo que el presidente esté esperando una lluvia de inversiones, pero esa me parece que la esperó Macri y no le llegó. No sucedió. Así es. Bueno, Roberto, muchísimas gracias como siempre por tu paciencia y bueno, por tu tiempo. No como paciencia, no. Sí, porque te preguntamos un montón de cosas, vamos y venimos, pero bueno, nos aclaraste un montón de dudas. Muy bien, gracias por el contacto. Gracias. Un abrazo.